Buenos días. Buenos días. Gracias por invitarme a poder estar en la presencia de Dios con ustedes. Amén. Seguramente se preguntarán, ¿quién soy? Soy el apóstol Bartolomé. Bartolomé. Bar significa hijo de Ptolomé o Ptolomeo. Pero la mayor parte de ustedes me conocerán por otro nombre. Un nombre que habrán leído en las Escrituras. Es el nombre con el cual me llamaron mis padres cuando nací. Me llamo Natanael. Natanael significa regalo de Dios. Fui un regalo de Dios para mis padres. Y por eso, ese es mi nombre preferido. Así que yo prefiero que no me llamen Bartolomé. Yo prefiero que me llamen Natanael. ¿Estaría bien eso con ustedes? ¡Claro! Vamos a probar. Yo los voy a saludar a ustedes. Y entonces cuando yo les salude, ustedes me responden con mi nombre. ¡Hola, amigos! Hola, Natanael. Ahora sí me siento como en mi propia casa. No sé ustedes, pero a mí la gente siempre me pregunta ¿de dónde vengo? ¿A dónde vivo? Vengo nada más ni nada menos que de Caná de Galilea, aquella ciudad que fue muy famosa por haber sido elegida por Jesús, nada más ni nada menos que para el primer gran milagro que él realizara. Como dice aquel refrán, al pan pan, más de uno quisiera poder hacer ese tipo de milagros en sus casas. Soy parte del pueblo elegido por Dios y vivo en Betfagé. Betfagé significa casa de higos, es decir, donde abundan los higos. Es una pequeña aldea a tan solamente una milla de la gran ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran rey David, a quien, dicho sea de paso, también le gustaban los higos tanto como a mí. No sé si lo sabrán, pero las Sagradas Escrituras dan la impresión que yo soy uno de los discípulos favoritos de Jesús. Todo comenzó cuando un día yo estaba sentado a la sombra de mi árbol favorito, que es la higuera. Estaba haciendo dos cosas. Lo primero que yo estaba haciendo debajo de la higuera era ¿qué? ¿Qué estaba comiendo? Estaba comiendo higos. Pero lo segundo que yo estaba haciendo, estaba meditando en la Torá, que es la ley de Dios dada a Moisés. Estaba pasando por ahí mi gran amigo Felipe, quien me dijo que habían aliado al Mesías, del cual los profetas habían escrito. Cuando Felipe me dijo que aliaron al Mesías, me dijo, él es el hijo de un carpintero de Nazaret. Y yo al escucharlo me quedé sorprendido, le digo, ¿están seguros? ¿Es verdad lo que están diciendo? ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe, que me conoce muy bien, en lugar de tratar de convencerme con los argumentos, lo único que hizo fue invitarme y me dijo, ven y ve, como diciéndome, saca tus propias conclusiones.
decidí aceptar la invitación. Cuando me estaba acercando, Jesús me vio y Él exclamó: aquí tienen a un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Imagínense, estaba hablando de mí. Y se estaba refiriendo precisamente a uno de mis salmos favoritos, cuando dice que aquellos que no tenemos engaño somos bienaventurados. Es decir, dichosos, felices. ¿Cómo no vamos a ser dichosos si el Señor ha perdonado todos nuestros pecados? Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté a Jesús: ¿de dónde tú me conoces? Y su respuesta fue aún más sorpresiva todavía. Él me dijo: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Es decir, cuando Jesús me miró, no solamente vio que estaba sentado debajo de la higuera, Él vio mi propio corazón. Jesús me conoce. Eso es algo maravilloso. Él me conoce mejor que mi mejor amigo Felipe. Desde ese momento supe que le caí requete bien a Jesús. Es más, cuando alguien le pregunta a Jesús acerca de mí, Él siempre da las mejores referencias. Lo que ustedes ven, eso es lo que hay. Natanael es una persona auténtica, genuina, de carácter, de principio, de convicciones. A Natanael no le gustan las apariencias. Durante los 42 meses que he compartido con Jesús, le he escuchado a Él dar grandes enseñanzas. Generalmente, Él da enseñanzas en forma de parábolas. ¿Se pueden imaginar cuál es mi parábola favorita? Es la parábola de la higuera. No podía ser de otra manera. En realidad, ni sé cómo se dieron cuenta. Resulta ser que a la otra mañana íbamos juntos rumbo al templo, cuando a Jesús le dio hambre. Y estábamos caminando y Él vio una higuera y se acercó a ella y le llamó esa higuera la atención, porque esa higuera tenía hojas. Entonces, cuando fuimos ahí, vimos esa higuera que tenía hojas. Lo sorprendió algo. Y lo que nos sorprendió es que esa higuera no tenía higos. ¡Qué desilusión! Imagínense, para nosotros esos higos son tan importantes. Y usted dirá, ¿por qué? Déjenme que les cuente. En Palestina, las higueras dan generalmente higos 2 veces al año. La primera de ellas, alrededor del mes de marzo, empiezan a salir unas hojas y empiezan a salir unos pequeños higos, tan pequeños que ni siquiera les llamamos higos, les llamamos brevas. Son más o menos del tamaño de una cereza. Y yo les traje algunos de esos para que ustedes vean el tamaño de estos higos. Miren, son pequeños. La Pascua es a mediados de abril. La Biblia dice, las Escrituras dicen, que todavía no era el tiempo de los higos. Es decir, todavía estos higos, recién habían empezado hace un mes atrás, no estaban maduros. Pero nosotros, cuando los encontramos, nos los comemos igual.
A veces corremos el riesgo de una indigestión, pero... Es que para nosotros, comer higos o alguna fruta es como para ustedes cuando van de carretera. A ustedes les gusta parar en McDonald's, en Wawa, en Dunkin' Donuts, en Panera Bread, en Starbucks. Pero Jesús, cuando vio que la higuera no tenía higos, la miró disgustado y le dijo: nunca más comerán higos de ti. Fuimos a Jerusalén, nos acercábamos al templo. Durante la Pascua, Jerusalén recibe más de 100.000 peregrinos que vienen al templo a adorar, a orar y a ofrecer sacrificios. La Pascua es para nosotros como las fiestas para ustedes, la época del año de mayor ganancia comercial. Según Josefo, nuestro famoso historiador, un año se sacrificaron más de 250.000 corderos en una sola Pascua. Es decir, más de 250.000 de cabezas de ganado al mayor precio del mercado. ¡Tremendo negocio! Pero, en aquel tiempo, ¿cómo se compraban esos animales para ofrecerse en sacrificio? No existía Visa. Tampoco había la dorada American Express. No estaba Mastercard. No se podía pagar con PayPal. No se podía pagar con Google Wallet. No se podía pagar con Apple Pay. Además, tampoco se podía comprar con moneda extranjera. Este billete de $1.000.000 no podía comprar nada en ese momento. ¿Por qué? Porque todos los peregrinos, sin importar de dónde venían, tenían que cambiar sus monedas y comprar los animales en la moneda sagrada del templo. Eso significaba que producía tremendo negocio para todos los agentes de cambio que hacían unas ganancias muy lucrativas. De repente, Jesús comenzó a dirigirse a dar vuelta a las mesas, a abrir la jaula de las palomas, a liberar a los animales que estaban allí. Estaba enojado, se volvió tremendo revolú. Y mientras estaban todos con los ojos puestos en él, Jesús les dijo: ¿ignoran acaso que está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos? ¿Por qué entonces ustedes la convirtieron en cueva de ladrones? A la otra mañana, cuando volvíamos de Betania nuevamente rumbo al templo, llegamos a la altura de la higuera. Los discípulos quedamos sorprendidos. ¿Saben lo que había sucedido? La higuera que ayer estaba rebosando de hojas, estaba completamente seca. Como si todas las plagas de Egipto la hubieran atacado de repente, todas juntas. Y Pedro le dijo: Rabí, maestro, la higuera está
seca desde las raíces. En ese momento, escuchándolo a Pedro, me acordé de lo que Jesús le había dicho a Pedro cuando en cierta oportunidad estábamos en el medio del mar. Él le dijo a Jesús que quería ir caminando hacia él. Se bajó del bote, empezó a caminar y de repente Pedro comenzó a hundirse. Señor, sálvame, le dijo. Jesús lo levantó y después que lo levantó le dijo: Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así que cuando Pedro le dice: Jesús, la higuera se secó, yo pensé que Jesús le iba a decir: Pedro, hombre de poca fe, si me escuchaste ayer que le dije nunca más comerán higo de ti, ¿qué otra cosa estabas esperando? ¿Que ahora la higuera esté llena de higos? La gente me pregunta: Natanael, ¿qué lecciones podemos aprender de esta parábola viviente que Jesús hizo a través de la maldición de la higuera? Bueno, en realidad hay muchas lecciones que podemos aprender. Como dice el refrán, hay mucha tela. Exactamente, hay mucha tela para cortar. Pero déjenme decirle que después de ver lo que le pasó a la higuera, yo mismo me hice un refrán un poquito diferente. Mi versión del refrán ahora dice: hay mucha tela que cortar, pero ni un higo para comer. Cada uno de los discípulos que estábamos ahí interpretó esta parábola dramatizada de manera diferente, conforme a nuestra experiencia, conforme a nuestra perspectiva. Para algunos, Jesús se estaba refiriendo a nuestra nación, a Israel. Para otros, Él se estaba refiriendo a la ciudad de Jerusalén. Para otros de los discípulos, Jesús se estaba refiriendo no a toda la ciudad, sino solamente al templo y a las autoridades religiosas. Y otros todavía pensaron que realmente lo que Jesús estaba diciendo era una lección para toda la humanidad, como diciendo: todo aquello que no lleva fruto va rumbo al fracaso. Pero no solamente los discípulos lo interpretamos de manera diferente. Ustedes se imaginarán toda la historia de la iglesia que ha estado estudiando en tantos países, en tantas iglesias como la de ustedes. Este pasaje, cada uno lo interpreta de una manera diferente. Esta historia se narra en por lo menos 2 de los evangelios y tienen algunas variaciones. Por lo tanto, déjenme decirles que en realidad no hay una sola lección, ni hay tampoco una sola aplicación. Lo que yo quería esta mañana era que por lo menos me permitieran compartir con ustedes algunas de las lecciones que yo aprendí aquel día. Aprendí que las apariencias engañan. La higuera estaba llena de hojas. El templo lleno de peregrinos, animales y sacrificios. Pero Jesús les tuvo que decir a ellos: ustedes son unos hipócritas. Ustedes son como esos actores que aparentan ser un actor que se imitó a otro personaje, pero no son ese personaje. Así que mucha gente no necesariamente significa que estamos bien espiritualmente. Eso es lo que quiso decir Jesús. Él les tuvo que decir: de ustedes profetizó el profeta Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, su corazón está muy lejos. Había mucha alabanza, miles de personas, pero no había
justicia. Presentaban sus sacrificios, pero oprimían a los extranjeros. Veneraban el templo, pero se habían olvidado de la viuda, del huérfano y del desamparado. Como dice bien el refrán, las apariencias engañan. Como dice otro refrán por ahí, había mucho ruido y muy pocas nueces. También aprendí que el que no vive para servir, no sirve para vivir. El propósito de la higuera, al igual que el propósito del templo, con lo que éste representaba, era poder dar fruto. Ni la higuera ni el templo lo estaban dando. Tuvieron cientos de oportunidades, pero las desaprovecharon a todas ellas. Cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito. Hemos sido creados para dar fruto. Y cuanto antes descubramos que el propósito no se trata de nosotros mismos, mucho mejor. Jesús no le hizo a la higuera nada que ella no se hizo a sí mismo primera. Por sus hojas aparentaba ser lo que no era, pero ya había dejado de compartir sus higos con los hambrientos. Aunque había hojas en la higuera y sacrificios en el templo, la ausencia de frutos anunciaba el principio del fin. Jesús solamente confirmó el camino que ellos mismos se estaban trazando. Porque como dice el refrán, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Aquel día también aprendí que el que mal anda, mal acaba. Allí, en el 5.º libro de la ley, cuando estaba mi pueblo deambulando por el desierto, se nos prometió que Dios nos iba a dar una tierra buena y fértil. Eso significaba que sería una tierra que tendría arroyos, aguas, fuentes, manantiales. Era una tierra llena de vides, llena de olivos, llena de granados y llena de higueras. Porque la higuera representa la promesa de Dios para con su pueblo. La abundancia de higos es una de las marcas de la tierra prometida, señal inequívoca de la buena mano de Dios para su pueblo escogido. Y Dios, todo lo que promete, lo cumple. Él nos dio esa tierra con abundancia de todo. Pero mi pueblo fue rebelde. Se alejó de los caminos del Señor y por vivir en desobediencia se expuso a la maldición que incluía todos los campos y toda la agricultura, al punto tal que nuestras higueras se quedaron sin higos. Como dice el refrán, el que mal anda, mal acaba. También aprendí que lección no aprendida es una lección repetida. Jesús conocía muy bien la Biblia hebrea, o lo que ustedes llaman el Antiguo Testamento. A lo largo de todo su ministerio, Jesús siempre citaba a Moisés, a los patriarcas, los salmos, los profetas. Pero en esta ocasión el Hijo de Dios estaba haciendo un anuncio profético sobre el segundo templo. De la misma manera que Jeremías había hecho un anuncio profético contra el primer templo. Jesús, por lo tanto, cita a Jeremías vez tras vez. Por ejemplo, cuando él dice, la higuera se quedará sin higos. Eso ya lo había dicho Jeremías en
el 8:13. También lo dijo Jeremías cuando atacaba a aquellos que habían convertido el templo en cueva de ladrones. Mi pueblo no aprendió la primera lección. Como dice el refrán, lección no aprendida, lección repetida. También aprendí que a grandes males se necesitan grandes remedios. La falta del fruto siempre conduce al desastre. Jesús y los profetas lo habían anunciado una y otra vez. Por eso es que el precio que tenemos que pagar por haber pecado, ¿cuál es? La muerte. Pero hay grandes remedios. Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros cargando la maldición de la higuera. Pero a diferencia de la higuera, Él la cargó por voluntad propia. Él asumió esa maldición para que nosotros podamos ser hechos justicia de Dios en Él. Y ahora podemos vivir llevando fruto, porque Cristo cambió la maldición en bendición. También aprendí, por sus frutos los conoceréis. Pero los frutos no son solamente para ayudarnos a nosotros a conocer a los demás. Los frutos, o la ausencia de los frutos, ayudan a los demás a conocernos a nosotros. En otras palabras, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conocerán. También significa, por nuestros frutos nos conocerán o seremos conocidos por nuestros frutos. ¿Por qué somos conocidos? Por nuestros frutos. Jesús lo dijo en otra ocasión. La gente va a conocer que ustedes son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. Cuando está diciendo si tienen amor, ¿de qué está hablando? Está hablando del fruto. La gente nos conoce cuando llevamos fruto y también nos conoce cuando no lo llevamos. Somos llamados a dar fruto de amor, es decir, sacrificarnos, entregarnos a los demás. Somos llamados a dar el fruto del gozo que no depende de las circunstancias que nos rodean. Somos llamados a producir ese fruto de la paz en medio de la tormenta. Somos llamados a tener el fruto de la gentileza que debe ser reconocida por todas las personas. Como dice el refrán, por sus frutos los conoceréis, lo cual significa, por nuestros frutos nos conocerán. Bueno, se me está haciendo un poco tarde. Pero déjenme decirles cómo terminó todo esto. Aquel día, Jesús comenzó a mirarnos, a cada uno de nosotros, a todos nosotros. Imagínense la mirada de Jesús que penetra. Como dice el refrán, a buen entendedor, pocas palabras. Él nos estaba mirando como diciendo, aprendan la lección de la higuera. Y ahora, si me disculpan, tengo que retirarme. Si no los veo antes, espero que puedan tener un feliz día de acción
de gracias. Hasta pronto, amigos. Pronto. Te voy a tirar un beso. Siempre voy a grabar eso. Han pasado 20 siglos. Y todavía necesitamos aprender la misma lección. Cuidarnos de las apariencias. Este es tiempo de producir fruto. Aprender la lección de la higuera significa, entre otras cosas, aprender a mirarnos, no solamente a leer, aprender a mirarnos en la palabra de Dios como si ella fuera un espejo que nos va mostrando aquellas cosas donde tenemos que cambiar. La gran pregunta para esta mañana es: ¿qué tipo de árbol soy? Soy como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que bebe diaria y constantemente del agua de vida que es Jesús. ¿Estoy dando fruto a su tiempo? ¿O soy como la higuera? Hermosa apariencia, pero sin fruto. Mientras reflexionamos en esto, les invito a que inclinen sus rostros. Voy a estar haciendo unas preguntas y yo quiero que te mires en el espejo, que analices tu corazón. ¿Qué tipo de fruto estás dando? Primer ejemplo. Si eres una persona ansiosa, si eres una persona impaciente, ¿hay alguna evidencia para los que te rodean de que estás confiando más en Dios? ¿O cada vez hay más ansiedad y preocupación en tu vida? Te asustas de todo. O si eres una persona con tendencia a ser indisciplinada, ¿hay alguna evidencia de que Cristo está moldeando tu carácter, haciéndote más diligente, más responsable? ¿Qué tipo de árbol somos? Si eres de aquellos que te enojas fácilmente, ¿hay alguna evidencia de que Cristo está tomando control de tus emociones? Que estás produciendo el fruto de la mansedumbre. O te airas muy fácilmente, perdiendo el control. Lastimando a otros. Y cuando recapacitas, ya es tarde porque las palabras no vuelven. ¿Y qué podríamos hablar de la necesidad de perdón, reconciliación, ser más pacientes,
tenemos la humildad de reconocer que nos hemos equivocado, de arrepentirnos, de pedir perdón y de buscar ayuda. O si tu problema son las batallas con los malos pensamientos, ¿hay alguna evidencia de que Cristo está limpiando tu mente a través de la palabra? Déjame preguntarte, ¿qué piensan los no cristianos que te conocen? ¿Piensan que tú eres un genuino, auténtico cristiano? ¿O creen que tú eres otro hipócrita? La acusación número 1 a los cristianos hoy es que aparentan ser algo que no son. Es decir, muchas hojas sin fruto. ¿Cómo puedes evaluar el estado de tu vida cristiana hoy? ¿Consideras que está anémica, en terapia intensiva o es saludable? ¿Te encuentras que estás lleno de fervor, apasionado por el primer amor, produciendo mucho fruto? ¿Acaso eres más justo con tus empleados y colegas? ¿Más honesto en tus negocios? ¿Más respetuoso? ¿Más perdonador? ¿Más amable? ¿Más atento? ¿Más generoso con la obra de Dios y con sus siervos? ¿Eres un mejor mayordomo del tiempo, del talento y del tesoro que Dios puso bajo tu administración? Se puede decir que tú eres una persona más optimista y confiable porque estás confiando en que el Señor ha prometido no dejarte ni desampararte. Quiero invitarles en este día. Durante toda esta semana sigamos mirándonos en este espejo. Sigamos contestando estas preguntas. ¿Qué tipo de árbol somos? ¿Hay fruto o falta de fruto en nuestra vida? De manera especial, esta semana es la semana de la gratitud. ¿Qué tipo de fruto se está esperando de nosotros? Que seamos más agradecidos. ¿Por qué no hacer esta misma tarde una lista de todas las personas a las cuales vamos a contactar de una manera u otra para expresarles nuestra gratitud? Y hablando de nuestra gratitud, si hay alguien que merece ver ese fruto, es nuestro Dios. ¿Por qué no tomar más tiempo cada día, un poquito a la mañana y un poquito a la tarde de esta semana, solamente para darle gracias a Dios? Y en algún momento es probable que te ocurra lo mismo que me ocurrió a mí. Que quizás en esta semana vendrá a tu mente las palabras de aquel profeta Habacuc cuando dijo: aunque la higuera no florezca, aunque la vid su fruto ya no dé, aunque nos quiten las ovejas y no tengamos para el sacrificio, ni tengamos tampoco vacas en los corrales, con todo, aunque no nos queden ni higos en la higuera, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén.
El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en alturas me hace andar. Que el Señor les bendiga.